Iba por el bosque como cualquier día paseando hasta que de repente apareció una huella sospechosa. Intuía que era de un oso, así que seguí caminando y vi a lo lejos un oso, durmiendo. Tenía pinta de ser dormilón. Sin miedo me acerqué a un río y cogí un pez a ver si lo comía, pero me di cuenta que el oso no estaba durmiendo, sino que estaba muerto. Se había comido una abeja que su veneno la había matado. Seguí mirando al oso y vi que su espalda estaba llena de escarabajos. Directamente fui corriendo a casa, cogí la llave de la puerta y me dirigí a la cocina. Allí hice una tarjeta postal para comunicárselo a la gente. En verano, un niño que estaba aburrido en su casa decidió mandarle una tarjeta postal a su mejor amigo para ver qué tal le iba en las vacaciones, ya que se había mudado lejos de donde él vive. 2 semanas después, el amigo le respondió con otra carta diciéndole que iba a ir a visitarlo. Entonces quedaron un día para verse, pero el amigo, que era muy dormilón, se quedó durmiendo y no fue a verle. Estuvo esperando un rato hasta que fue a su casa a despertarlo. Cuando los dos estaban juntos, fueron a dar un paseo al monte. Allí había muchos escarabajos, así que decidieron quedarse al lado de un río que tenía muchos peces. Cuando se hizo de noche, los dos volvieron a casa, pero se encontraron con una colmena de abejas, así que empezaron a correr hasta que llegaron a casa. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que no tenían las llaves de casa, así que volvieron al monte a buscarlas y vieron unas flechas que les llevaban al lugar donde estaban las llaves. La tarde de domingo parecía que iba a ser tranquila. Después de una semana entera trabajando en la ciudad, me alegró recibir la tarjeta postal de mis padres. El paisaje que había impreso en ella me recordó a las tardes calurosas de verano de mi infancia. Nuestro pueblo era uno de los más bonitos de Galicia, sin ninguna duda. Siempre discutíamos sobre lo que pasaría cuando me independizase, y por mucho que me cueste admitirlo, tenía razón. Echaba de menos mi pueblo. El ritmo que llevaba en la ciudad era agotador. No me lo pensé 2 veces. Cogí la llave del coche y comencé el trayecto hacia mi tan deseado destino. En cuestión de 2 horas ya podía ver a lo lejos la característica flecha que señalaba la entrada del pueblo, Villa Escarabajo. El nombre no era ni el mejor del mundo ni tampoco el más ingenioso, pero la historia que escondía detrás hizo que esbozara una muy sincera sonrisa. Aparqué mi coche lejos de la casa de mis padres para así poder cumplir mi visión de darle una sorpresa. Al llegar a la entrada de nuestra casa descubrí que el descansillo estaba lleno de huellas de barro y que el culpable no podía haber sido otro que mi perro, Toby, que descansaba medio adormecido en su caseta. Me paré a observar el paisaje. Me encantaba el olor a campo y el ruido tan tranquilizador que tenía este. El zumbido de las abejas se podía apreciar sin tener que hacer hincapié en él, y el sonido relajante del río lleno de esos peces de colores que tanto me gustaba de pequeño hacía que olvidase de todas mis preocupaciones. Sabía que estaba en mi lugar favorito de todo el universo y lo estaba apreciando tanto como podía. Una mañana soleada paseaba por el campo como de costumbre. No se escuchaba nada más que alguna que otra abeja y a los pájaros sonar. Caminaba en busca de aquella tarjeta postal que prometieron mis padres traerme de Madrid, aquel viaje que nos había dejado huella a todos. Por el camino me paré como todos los días en el estanco a darle de comer al único pez que se conservaba ahí desde que era pequeño. Cuando le di de comer, seguí caminando por el parque donde todos los niños jugaban en búsqueda de la llave para abrir la puerta de ese imaginario castillo con el que tanto jugaban. Qué felicidad me daba verlos disfrutar. A continuación, seguí caminando siguiendo las flechas para llegar a la calle Escarabajo y recoger mi postal. Con felicidad la cogí y me fui pensando en el viaje a Madrid. Había seguido la dirección que aparecía en la tarjeta postal, a pesar de que su remitente no había incluido ninguna llave. ¡Qué memoria de pez!, pensó. Con lo dormilona que era, le tocaría esperar fuera, porque siendo tan temprano... Mientras caminaba iba mirando las huellas que dejaba y pensaba que, para ser un escarabajo, no estaban nada mal. No sabía qué flecha le había lanzado Cupido, pero aquella abeja le hacía muy feliz. Eras una vez una abeja dormilona que siempre dejaba huella allí por donde pasaba. Era como una llave, pero no común, porque siempre encajaba en todos lados, allí donde se hallara, con su amigo el escarabajo o con su amigo compañero del agua el pez, el que siempre de alguna manera una tarjeta postal le enviaba, y su interior con sonrisas. En un campo alejado de la ciudad vivía un joven leñador conocido en el pueblo por ser un hombre amable y risueño, que siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja. Un día el joven dormilón se fue a dormir después de una larga jornada de trabajo. Al llegar la medianoche, cuando ya estaba sumergido en un sueño profundo, escuchó unos pasos que provenían del jardín trasero de su pequeña cabaña. Se levantó inmediatamente, cogió las llaves de casa y salió a ver qué ocurría. En el fango se podían observar unas huellas de un tamaño considerable y al lado una sospechosa tarjeta postal con una foto de una niña y su padre. En ella la chica sostenía un arco y una flecha. Parecía que estaba practicando tiro con arco en un campamento. De repente el leñador se dio cuenta de que la niña de la foto le sonaba de algo.
Había visto su foto en un periódico el verano pasado cuando habían desaparecido. Meses después habían suspendido su búsqueda. El leñador trató de recordar la noticia. La niña había aparecido cuando estaba pescando en un río próximo a su casa. Al ver un enjambre de abejas, la niña salió corriendo y no se supo nada más de ella. El leñador siguió las pisadas hasta que llegó a la verja de su jardín. Allí vio un pequeño objeto reluciente. Era un colgante en forma de escarabajo egipcio, con una inscripción detrás que ponía 2 nombres, Alejandro y Claudia. Cuando levantó la vista, vio al final del camino a un hombre alejarse cada vez más. Era robusto y alto, y así que el leñador dedujo que era el padre de la niña intentando sanar su pérdida. Un día, en casa de Pedro, suenan golpes de los cuales él no se da cuenta de ello, ya que era un señor muy dormilón y que siempre estaba acostado durmiendo. Cada vez sonaban más fuertes hasta conseguir que se levantase. Venían de su puerta, y era el cartero que venía a entregarle una tarjeta postal. Pedro, al recibir la tarjeta y leerla, descubrió que era algo misterioso, que alguien le estaba gastando una broma. En ella ponía: «Buenas tardes, don Pedro. Sin dar el cante de esto, tengo el valor de decirte que debes ir a la playa que está al lado de tu casa. Sabes que en una zona concreta hay varios peces. Sigue las huellas para dar con la llave que tienes que recibir. Eso sí, tú no dejes huellas». Pedro enseguida se vistió y se preparó para irse. Quería descubrir si era todo una broma o tal vez una persona secreta con algo secreto. Al llegar a la playa, pasó por la zona que no era. Él era así de travieso y curioso. Como vio algo moverse por allí, se acercó. Se agachó en donde las plantas y de repente le saltó una abeja volando hacia él. Fue la primera vez que Pedro había hecho ejercicio. «Esto me pasa por enterado», decía asfixiado. Continuó su camino en busca de huellas y siguiendo las flechas que guiaban cada camino. Al continuar con su trayectoria, por fin había llegado al sitio que era. Habían varios tipos de huellas, de pies, de perros y hasta de escarabajos. Pedro se lo estaba tomando en serio, ya que, fuese lo que fuese, sabía que iba a ser algo importante porque estaba todo muy currado. Al llegar a la zona donde estaban reunidos todos los peces, vio algo que brillaba con escándalo. Era esa llave que necesitaba para poder abrir la cajita que estaba al lado. Dentro de la caja simplemente había una nota y decía: «Feliz cumpleaños, Pedrocho. Por fin pudimos sacarte de casa y que al menos hicieras algo de ejercicio, aunque solo fue un paseíto. Esto nos sirvió para tenerte entretenido y poder realizarte una sorpresa en casa, grandullón. Tú, que tan lambón eres, da la vuelta, que esto sé que te va a gustar de verdad. Supongo que ya sabes quiénes somos. Te esperamos en casa, corre». A Pedro se le puso una sonrisa de oreja a oreja. Sabía muy bien que era su familia, ya que los únicos que le llamaban Pedrocho y también los únicos que se preocupaban por él. De vuelta a casa, pensó en los cabritos que fueron y lo bien que se la jugaron. Pero ahora era momento de ver que lo hicieron por una cosa bastante buena y, según él, necesitaba comer esa tarta después de haber hecho el recorrido y desgastarse. Pedro era mucho Pedro y a su casa se iba a ir con una cara de felicidad. Había una vez un hombre que adoraba dormir. Tan profundos eran sus sueños que ni siquiera se despertó un día cuando su perro, que descansaba a su lado, empezó a perseguir por toda la casa a una abeja, destrozando a su paso todos los objetos frágiles. El ruido era ensordecedor, pero como decimos, ni con esas se despertó el dormilón. Mientras su hogar sucumbía a la persecución animal, soñaba con que era un escarabajo al que, hablando con un pez en la orilla del río, alcanzaba la flecha de un arquero. Solamente pudo despertar al dormilón un sonido tan nimio como una llave tratando de abrir la puerta de su casa. Se levantó, la abrió y allí únicamente encontró una tarjeta postal. Le sonaba muchísimo el lugar de la fotografía. Había estado allí de pequeño y la panorámica que mostraba la imagen le había dejado huella. En aquel lugar se había dado su primer beso. Desde allí se veía por completo el pueblo de su infancia. Trató de buscar, con la ayuda de los primeros rayos del sol de aquel día de verano, que se presentaba bochornoso, a la persona que había dejado aquello en su casa, pero no había ni un alma. Pensó que lo mejor que podía hacer era ir a la oficina de correos y que allí alguien le corroborara quién era el remitente de la carta. Salió de la oficina con la misma información que antes de entrar. Hay veces en la vida de una persona en las que cada uno de nosotros rompe con aquello que creía que era lo correcto. Nuestro dormilón, en lugar de resignarse, cogió el coche con los ánimos renovados y, sin dudarlo, condujo hasta el lugar donde se encontraba su antiguo pueblo. En medio de la autopista le llamó la atención la presencia de una señal que advertía del desvío hacia un embalse. Así que toda su infancia había desaparecido bajo el agua. Eso era lo que habían hecho los políticos con su pueblo. Dirigió el coche con dificultad por el estrecho camino embarrado que iba al mirador que había visto en la postal. Detuvo allí su coche y abrió la puerta.
El frío viento que hacía a aquella altura se juntó con la melancolía que brotaba del interior de su cuerpo. Poco le duró esa sensación, pues el miedo lo invadió cuando notó que unos brazos lo aferraban desde detrás. Se giró y allí encontró a aquella mujer con quien se había dado su primer beso. Nuestro protagonista se despertó repentinamente. Todo, absolutamente todo, había sido un sueño. ¿Por qué lo asolaban en sus insomnios aquellos recuerdos? No tenía tiempo a pensar en ello. Estaba demasiado cansado. Se giró y comenzó a roncar de nuevo.